Jugó 14 años en la selección argentina, donde fue campeona sudamericana, obtuvo 3 medallas panamericanas, compitió en el Mundial 2011 y fue integrante de la Garra, que logró participar en un Juego Olímpico por primera y única vez en la historia del handball argentino. Pero sus mayores logros fueron los valores que le dio el deporte, como son la competencia y el esfuerzo. Valores que según ella son esenciales y la acompañarán toda la vida. Pero antes de escuchar los aprendizajes que tiene Lucía Haro para compartirnos, te cuento qué es Aprendiz del Deporte. Aprendiz del Deporte es el podcast donde los deportistas nos cuentan los aprendizajes que la vida les dio para aplicarlos en su profesión y los que su carrera deportiva les dio para aplicarlos en su vida. Te invito a que escuchemos las historias de los deportistas, pero que en cada pregunta puedas encontrar tu propia respuesta. Bienvenido a esta conversación para seguir siendo aprendiz del deporte. Bienvenida, querida Lucía Haro, a este Aprendiz del Deporte, este podcast que se denomina así porque es donde los deportistas nos cuentan sus aprendizajes para nuestro aprendizaje. Así que desde ya, gracias por aceptar mi invitación a conversar sobre los aprendizajes que te dio el deporte y obviamente la vida misma, para de esta manera compartirlo y que le sirva a otros deportistas y entrenadores que vienen detrás tuyo y aman el deporte como vos o como yo. Bienvenida, Lula querida. Muchas gracias por la invitación. Un placer poder formar parte de esta charla, de este podcast, y un honor que me tengas en cuenta para poder compartir un poco del deporte y de la vida. Espero estar a la altura y poder dejar algo El honor para es que el mío. resto pueda escuchar, aprender de lo que yo aprendí o nada, reflexionar sobre lo que fue y lo que es la vida ligada al deporte sobre todo. El honor es mío, porque estoy hablando nada más, nada menos con una deportista olímpica. No son muchos los deportistas olímpicos. Alguien que ha estado 14 años en una selección. Y bueno, más allá de tus logros, creo que hay un gran aprendizaje que ojalá lo podamos compartir. Y te quiero decir algo que es mi opinión. Le tengo mucha fe a esta conversación, ¿eh? Le tengo mucha fe porque te he escuchado en algunas entrevistas y te he escuchado hablar y creo que tenés una hermosa manera de comunicar. Así que para los que están ahí, no se pierdan esta conversación. Y va a empezar esta conversación desde el principio. ¿Y cuál es el principio? Y el principio es desde tu infancia, porque viste que la neurociencia provoca que en los primeros años de vida adquirimos aprendizajes que nos acompañan toda la vida. Son aprendizajes que a veces son inconscientes y no sabemos ni de dónde salieron, pero están con nosotros. Son aprendizajes de la infancia. Contame cómo fue tu infancia, Lula. Mira, la realidad es que de lo que yo recuerdo, ha sido una infancia eh, muy feliz, muy familiar, muy social. Todo el mundo me dice que desde muy chiquita siempre fui muy sociable, siempre quise compartir con otras personas, no tenía dificultades para relacionarme con nadie y tengo muchos recuerdos de eso, de compartir mucho en familia, de siempre tener actividades para hacer. Siempre me dicen hasta el día de hoy que soy muy intensa, que estoy todo el día enchufada a 220, pero evidentemente creo que debe venir de ahí. Yo, de lo que me acuerdo, siempre desde muy chiquita tenía muchas actividades y mucho entusiasmo con todas las actividades que hacía. Entonces, siempre las encaraba con mucha intensidad, digamos. Siempre quería hacerlas y hacerlas bien y tener muchas. Entonces, bueno, tenía sus pros y sus contras, pero sí tengo muchísimos recuerdos de vacaciones familiares, de mis hermanos, de juegos compartidos hasta el día de hoy, nos matamos de risa, de anécdotas y demás, pero no tengo en la primera infancia recuerdos deportivos, pero sí de muchos juegos en familia. Entonces, quizás de ahí viene después el vínculo al deporte, porque mis padres ambos siempre nos han promovido mucho el deporte y
y el deporte como un juego, sobre todo. Así que creo que tiene que haber venido por ahí, como vos decís, ¿Te en los acordás? primeros años. ¿Te decían Lula cuando eras chica? No, no. Lula me lo pusieron en el deporte. Me decían, en realidad es que siempre fui Lucía. Mi vieja abuela se llamaba Lucía y me pusieron en honor a ella el nombre. Y me encanta mi nombre, Lucía, Ujú. pero lo perdí durante el deporte. En realidad todo el mundo me empezó a decir Lula, 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 y quizás ahora, después de que estoy fuera del deporte, empiezo a recuperar un poco el Lucía. nombre original, porque nadie me conoce como Lucía en el deporte, soy Lula, y hasta a Así que veces me ahora dicen Luciana por derivado de Lula, sí. Así que ahora es y nadie me conoce. La contadora Jaro, y por ahí el Lula queda un poco. Claro, queda más coloquial y en el contadora queda mejor Lucía, digamos. ¿No tenías algún Pero sobrenombre de algunas amigas, algo? ¿No? sí, me decían en realidad Lu, o en el colegio también me empezaron a decir Lula, ya porque, no sé, porque vino, pero no me acuerdo de que nadie me decía Lucía, digamos, el nombre Ujú. completo, No. no, Y bueno, Lucía siempre era fue así. Sí, diminutivo. venía a comer, yo te lo dije 10 veces, Lucía venía a comer. Claro, Lucía, Lucrecia María, mi mamá, Lucrecia María, vaya a saber por qué, pero ese era el violento, digamos. Escuché que me decías, lo primero que me dijiste fue que eras muy sociable. Mm. Cuando empezaste a Sigo hablar. siendo, me Sí, considero sí, una sí. persona sociable, claro. Claro, pero fue como el primer recuerdo que trajiste cuando empezaste a hablar de tu infancia. Yo escucho dos cosas. Una es que eras muy sociable y la otra que tenías muchas actividades, que eras como muy inquieta de hacer muchas actividades. Capaz que viene un poco de la mano. Pero ¿qué crees que eso de ser sociable te sirvió para el deporte? Yo creo que fundamental, porque Ujú. si no hubiera sido una persona sociable, creo que hubiera sido muy difícil eh, engancharme en el deporte, digamos. Cuando yo empecé con el handball, llegué de casualidad porque hacía handball en el colegio de una manera súper recreativa, nivel escolar, de que ni siquiera entendía muy bien las reglas del deporte, pero todo el mundo me decía que era buena. Entonces, nada, hacía muchos goles en los partidos y para mí eso era fantástico. Pero cuando llegué al deporte en sí, al deporte federado, en un club, eh, realmente era un quesazo y no entendía prácticamente nada del juego en sí en profundidad como lo entendían en los clubes. Y creo que si realmente no hubiera sido una persona sociable o alguien con facilidad para tratar con otras personas, me hubiera sido muy difícil porque lo primero que me hubiera pasado es que me hubieran dicho, volá de acá, muerta, desaparece, que sos malísima. Eh, por parte de la misma competencia del club, digamos, vos cuando Sí, ya sí, sí. estás dentro de un club y llegas con un equipo armado que todo el mundo entiende y te cae una persona que no entiende, la verdad es que si no te cae bien la persona, es muy difícil que vos entables una relación de club para introducir a esa persona, para enseñarle, para explicarle. Así que creo que en parte esa posibilidad que tuve de relacionarme con mis compañeras y nada, charlar y tratar de entender, de aprender todo lo que ellas tenían para darme, eh, me hubiera sido muy difícil crecer dentro del deporte, porque yo empecé grande para lo que empiezan todas. Yo llegué a un club con 17 años, Mm, enorme. Cualquier chica empieza en un club bien. con 10, 11, Sí. 12 años. Y yo llegué ya pasada de edad. Entonces creo que tuve que aprender mucho y muy rápido como para poder desarrollarme dentro del deporte. Tenía muchas condiciones, todo el mundo me lo decía, pero bueno, de tener condiciones a poder jugar y aportar en un equipo hay un abismo de diferencia. Y ahí me Más los de deporte en conjunto. Claro, bueno, ya me decís poder aportar a un equipo. ¿Crees que esta habilidad innata que tenés de chica aportó a tus años de selección? ¿Qué tipo de liderazgo tenías vos y qué parte es innata y qué parte pudiste ir aprendiendo? Y en la parte de acá en el club de Córdoba siempre me resultó muy fácil comunicarme, quizás después el liderazgo cuando vos empezás a conocer al equipo y a desarrollarte también competitivamente, va de la mano. Entonces cuando Mm, vos te comunicas bien con tu equipo y también aportas de la parte deportiva,
te respalda también esa parte, como que empezás a crecer, el equipo también te responde por lo que vos le das, entonces es como que se retroalimenta eso, me parece. En selección, yo soy del interior y llegaba a Buenos Aires con toda la connotación que eso tiene, que todos los del interior que llegamos allá siempre te dicen, uy, bueno, suerte con los porteños, suerte con esto, que no te traten mal. Y a mí siempre me resultó cálido. O sea, la selección, el entrenamiento, los grupos humanos siempre me resultaron súper cálidos. No sé si tuve mucha suerte y no le pasa a nadie, pero yo siempre lo repito porque el cuco, ¿viste? Vas y a las del interior las tratan mal. Y a mí siempre me pasó el contrario. Siempre tenía grupos humanos que me ayudaban, que me aportaban. No sé si es esto que yo te digo, que por ahí les caía bien o tenía buena forma de Sí, comunicarme con ellas y eso hacía que ellas se comuniquen bien conmigo, o realmente no, y tuve suerte y tuve un grupo que no es como siempre son el típico me y no me parece que es pasó. el típico uno recibe lo que da, me parece, en este caso. Pero bueno, Bueno, eso puede ser, claro. Bueno, no sé. eso está bueno. Qué bueno que vi bien para recibir, porque a mí siempre me trataron fantástico. Yo no tengo ni una sola queja. Puedo tener quejas de todos los niveles, de lo que hacen al organizativo y demás, pero en la parte humana siempre fue el gran sostén. Y te daba ganas, me daba muchas ganas de ir a entrenar sabiendo que más allá de la parte competitiva y deportiva de entrenar, tenía un grupo humano con el que me relacionaba, todo se me hacía mucho más fácil, sintiéndome cómoda en el lugar donde estaba. Me, Entonces, me adelanto entonces, me adelanto a ver, yo tengo pensadas siempre las conversaciones, estudio con quién voy a hablar y tengo algunos temas que me encantaría conversar. A veces quedan en el camino porque me entro a conversar con vos y vamos por donde vayamos. Por ejemplo, ahora que me voy a adelantar, eh, cuán importante, porque vos decís, bueno, una cosa es adentro de la cancha y cuando uno está bien adentro de la cancha, más vale que las cosas fluyen, pero para mí era muy importante decir vos lo que era afuera de la cancha. ¿Cuán importante crees que es en el deporte bueno, hablando de comunicación, dijiste, trajiste la palabra vos, comunicación, la comunicación, la relación, mucho más obviamente me parece en un deporte colectivo como el tuyo, pero ¿cuán importante crees que influye en el resultado eso, lo que hace, lo que sí, pasa afuera de la cancha? sin lugar a dudas, no vas a ver, convencidísima de esto, lo he visto y lo repaso cuando me lo cruzo Hmm. en eventos, que decís, bueno, ningún equipo, por sobre todo en los deportes en conjunto, lo que vos decís, ningún equipo obtiene grandes resultados si realmente no tiene un grupo humano sólido que funciona, que no significa que no tenga defectos, que no tenga fisuras, que no tenga problemas, pero sí tiene que tener un funcionamiento sano por detrás. Tiene que haber lazos que les permitan, que te permitan dentro del equipo tener vaivenes, rendimientos buenos y rendimientos malos como equipo y cada uno individualmente. Porque si vos, no sé, tenés un mal partido, ¿qué te pasa? Como cualquiera, y no tenés realmente un grupo humano que te sostenga, es muy difícil que vos puedas volver a rendir bien después, porque emocionalmente es muy difícil enfrentar la falta de rendimiento para un deportista solo, más en un deporte en equipo donde vos sentís que fallaste a un grupo humano y Ujú. dentro de la cancha vos estás ahí con determinado objetivo, entonces no solo te sentís mal porque no cumpliste tu objetivo personal, sino que no aportaste a tu grupo humano que en cierta parte es para lo que estás. Si realmente no tenés un grupo que acompañe ese pensamiento y te permita salir de ese laberinto, al día siguiente tenés otro partido y probablemente tengas que volver a jugar y si no saliste del laberinto, es muy difícil que rindas de nuevo. O sea, tenés que estar bien emocionalmente, y no solo vos, sino contenido grupalmente. Nosotros no, vos podés sentirte el mejor jugador del mundo, pero si tus compañeros no te hacen sentir que sos la mejor del mundo, muy difícilmente lo seas. O sea, tenés que tener como ese respaldo Tal siempre cual. eh, que te acompañe y te permita ir llevándote en los vaivenes emocionales dentro del propio partido y en el afuera, digamos, en el extra. Lula, escucho que la respuesta es sí, obviamente, de que cuán Sí, importante es la comunicación y la muy. relación con el equipo. Y vos trajiste algo más, que es también el manejo emocional, de individual y colectivo. Y cuán importante es los compañeros para el individual, para el rendimiento individual. Y todo esto pasa afuera de la cancha.
y creo que está de más que yo lo diga, que acuerdo con vos, porque me dedico a eso, digamos, mi trabajo es acompañar a deportistas individuales y en equipo a mejorar todo lo que es afuera de la cancha, porque yo trabajo con varios deportes diferentes y que adentro de la cancha son totalmente distintos, pero afuera son muy parecidos. Son las relaciones humanas y es increíble cómo cambia el resultado del rendimiento del deporte y de los jugadores cuando afuera crearon un grupo y una relación y una comunicación y un acompañamiento entre ellos. Pues por ahí, también yo soy coach, no soy psicólogo, y por ahí hay algunos psicólogos que lo que dicen es que los coaches por ahí no estamos preparados para acompañar a los deportistas de la misma manera. De acuerdo que no los acompañemos de la misma manera, pero mi trabajo es que se acompañen ustedes, no acompañarlos yo. Que se puedan contener y acompañar ustedes y abrir las conversaciones que tengan que abrir entre ustedes. No me acuerdo la pregunta que te iba a hacer después de este comentario, pero me quedé con esa reflexión de cuán importante es para vos eso de poder tener salud o bienestar emocional. Ah, eso te iba a preguntar. Y vos esto lo aprendiste obviamente haciendo, pero ¿tenían alguna ayuda, alguna colaboración? ¿Tuviste a veces individual? Ah, porque esto, ¿vos creés que se entrena? ¿Creés que se puede mejorar esto? No, yo creo que los grupos, quizás cuando hace algunos años atrás esto no existía, vos bien lo sabrás, pero Da igual. son cosas de estos últimos años. Nosotras con la selección, en la preparación de Toronto, de los Juegos Panamericanos, los clasificatorios de los Juegos Olímpicos de Río, empezamos a hacer un trabajo con una psicóloga deportiva, más que todo en esto grupal. Podíamos estar en sesiones individuales, ella tenía con nosotros, pero trabajamos una vez a la semana o una vez cada 15 días, dependiendo de los tiempos. Empezamos a trabajar con juegos, con actividades para esto, para fortalecer el grupo. Se hizo bien, nos sirvió mucho. Nosotros llegamos a Toronto con un grupo humano increíble, pero yo creo que había mucho ya trabajo hecho Claro. antes. Me parece que el grupo en sí, en la convivencia, en los entrenamientos, es inevitable que vos busques funcionar bien humanamente, y los mismos entrenadores creo que también, sin decirlo muchas veces, hay jugadoras o piezas en los equipos que son fundamentales más allá de la parte deportiva, en la parte grupal, que saben que el grupo les responde de determinada manera, que tienen determinada autoridad o que son buenos ejemplos y que son buenas guías para que todas se peguen a ese tipo de comportamiento. Me parece que en eso los entrenadores también se han ido formando como para saber Claro. cómo les conviene ir ensamblando el grupo. Pero sí es algo que hemos tenido a nivel selección. En Córdoba no, los entrenadores nuestros se capacitan en esto, en grupos humanos, deportivos, en coaching, en tratar de generar esas conversaciones que vos decís desde la parte de por fuera del entrenamiento, dar lugar para estas cosas, pero no es algo que nosotros en el club tengamos específicamente para trabajar. Pero sí a nivel selección, y me parece que es importante, sobre todo en los deportes en conjunto, esta actividad más Tal grupal. cual. Después, si cada uno quiere o necesita o siente que puede ir, es otra historia, pero sí generar el espacio desde lo grupal para que crezca, digamos, para sembrar y que salga de ahí algún trabajo más mancomunado del equipo en esa Tal área. cual. Lula, yo tengo una frase que siempre digo que no existen los deportes individuales. Para mí no existen. No. El handball, obviamente, que no es individual, está claro, aunque a veces parezca, porque hay algunos que juegan casi solos en la Sí, sí, cancha. solo, solo. No te prestan la pelota para nada. Sí. Sí, 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 sí. Pero para mí no existe el deporte individual. Eh, Mm. y, y se me ocurrió cómo trasladar esta pregunta a vos, que es, obviamente no es un deporte individual, pero digo, ¿cuál crees que fue tu aporte, por ejemplo, al handball y a la selección, que si no hubieras estado, no hubiera estado eso que vos dejaste? ¿Qué crees que hiciste, que dejaste, que de no haber Hablé estado mucho. Lula, no habría eso? Eh, yo tengo ahí como un tema con eso que he sido durante todos los años que estuve en la selección, he tratado de ser
consecuente en mis actos respecto de lo que pienso. Y quizás no ha sido fácil y ha sido lo que más quizás hoy recuerdan todos cuando hablan de Lularo en la selección. No me he callado prácticamente nunca respecto a ninguna cuestión. Eso tiene sus pros y sus contras. Yo no reniego de lo que he hecho, he dicho y he vivido con la selección en lo bueno y en lo malo. Pero sí creo que he tratado siempre de mantenerme en la misma postura a pesar de las dificultades. La selección argentina para mí era un logro increíble, lo disfrutaba muchísimo y tenía muchas cosas que eran muy pesadas en el día a día, sobre todo por mi forma de verlo para el resto de los deportistas, digamos. Yo sentía que en el momento que yo llegué a selección no había habido nunca una jugadora del interior que viviera en Córdoba o en el interior o en Mendoza, donde fuera, y compitiera con la selección argentina. Y me parece que es algo que no se corrigió hasta el día de hoy, digamos, sigue siendo muy difícil, pero me parece que es algo muy injusto desde la cantidad de talento que tenés en el interior, de la intensidad con la que se entrena, la cantidad de sueños que tenés de deportistas en el interior del país que tienen tanto derecho como cualquiera de las chicas que viven en Buenos Aires de estar en una selección porque tienen las condiciones, porque entrenan, porque se preocupan. Y me parece que es muy desigual el método de entrenamiento que tiene la selección. Esto no es culpa de nadie en particular, pero sí desde el lugar de la confederación, de las federaciones, de las federaciones provinciales y demás, me parece que ha habido poco trabajo en ese sentido y lo termina pagando el eslabón más débil de toda la cadena, que es el jugador. Y en eso yo todos los años que estuve en selección siempre fui y vine, o sea, nunca dejé mi club de Córdoba porque entendía que si yo pensaba eso y después llegaba el momento de la selección, como hacen muchas jugadoras del Te interior, voy y el para momento en allá. que te toca, claro, me voy a jugar un club de Buenos Aires y bueno, entonces es muy lindo cuando lo decís, pero cuando lo tenés que poner en práctica no lo podés hacer, entonces no lo pensás con tanta Tal insistencia, cual. digamos, no lo tenés Vos tan fuerte en tu vos fuiste mente. condescendiente con eso, tú fuiste... Claro, entonces yo sabía perfectamente en lo que me metía también, pero en mi interior no estaba dispuesta a sacrificar eso. También es cierto, yo quería vivir en Córdoba, a mí me gustaba poder volver toda la semana a mi casa, a mi familia, en parte también por lo que hablamos antes, que yo creo que para que un deportista tenga un buen rendimiento tiene que tener un equilibrio emocional, si no es imposible rendir bien. Y para mí mi equilibrio emocional venía de la mano de volver todas las semanas a mi casa y saber que tengo mi familia y lo veo, yo lo he dicho miles de veces, por ahí pasaba, no sé, 25 días en Buenos Aires porque había concentración tras concentración y amistosos, y yo llegaba el día 20 y yo parecía una infantil jugando porque me pasaban la pelota y se me caía. Tenía un nivel de desconcentración absoluto y era porque estaba emocionalmente al límite ya. Yo a veces Necesitando terminaba, volver. claro, terminaba de entrenar un viernes a las 11 de la noche y me subí a un colectivo y venía el Sábado, sábado y el domingo. domingo tenía que estar de nuevo y me Claro. volvía. Y bueno, pero yo volvía el domingo a la mañana, llegaba al cenar para entrenar y era otra persona y había estado quizás, no sé, 10 horas en mi casa. Pero bueno, yo ya había cargado las pilas y tenía batería para tirar para un rato. Pero bueno, volviendo a lo que te decía, en eso, por ahí a lo largo de los años lo mantuve, lo peleé, me costó, tuve que poner un freno también, porque en algún momento con el correr de los años siempre había bancado yo las idas y las vueltas, y si bien yo podría haber seguido bancándolo, me parecía que si yo, que tengo tantos años y quizás ya tenía un lugar más ganado en la selección, no daba esta batalla, estaba generando una situación que era irreal para el resto de los Sí. deportistas. Entonces, Era parte bueno, de la pelea, era parte de la claro, si batalla que alguien más estabas quiere librando. algún día, claro, Sí. algún día quiere hacer esto y no tiene una familia que la pueda acompañar y no tiene la posición que yo tengo, no tiene un lugar ganado en la selección y demás, no lo va a poder pelear. Entonces sentí que podía dar esa batalla y bancarla. Emocionalmente me costó muchísimo, sufrí horrores porque te ponen en un lugar que no es el que yo quiero,
A mí yo quiero ir a entrenar, jugar, competir, mejorar todos los días y rendir con la selección. Pero bueno, era parte de esto de ser consecuente con lo que pienso y Qué siempre lindo, pararme en el mismo lugar. qué lindo mensaje. Esto fue 2013, ¿no? Sí. Que hasta estuviste, si no me equivoco, un mes y medio sin ir a jugar y habiendo supuestamente renunciado a la selección, pero ahora que te escucho, es una renuncia no pensando en vos, porque Claro. vos podías seguir pagándolo y dijiste, yo renuncio por algo más grande, por un futuro, por otras deportistas que no llegan. Eh, qué heavy, qué heavy, Así digo. sí, fue difícil porque estaba en esa encrucijada conmigo misma. Mm, Estábamos a un mes de un Panamericano. sí, Y yo sabía que viajaba, yo sabía que era parte del equipo y sabía que yo aportaba al equipo, no era una más. Eh, y, y me cuestioné mucho eso, saber que yo me daba de baja, el entrenador, me acuerdo en ese momento, me dijo de todo menos linda. y claro, imagínate. Y imagínate, llevó otra chica a mi lugar y cuando volví después del lío, el entrenador de nuevo me volvió a sentar y me dijo de todo menos linda por lo que había hecho. Y Claro, yo siempre traté de explicarlo desde el mismo lugar, sabiendo que cuando yo volví a entrenar y había conseguido que nos cubrieran, no eran 4, pero eran 2 pasajes ida y vuelta para Buenos Aires, claro. no lo conseguí para mí sola. En la selección había en ese momento otra chica más de Córdoba y había 2 mendocinas. Y bueno, y yo cuando planteé esto dije, no, no me importa que me solucionen a mí el tema, me importa que todas las que estamos del interior, que en este caso son 4 de 30, Tal cual. eh, bueno, podamos tener todas una solución. Entonces, cuando yo volví, fue el beneficio para todas. Todas las otras del interior que estaban habían viajado al Panamericano, no habían tenido ningún inconveniente, no se habían expuesto de esta manera, pero yo sabía que esto era necesario y Tal si cual. no ponía la cara yo, no le iban a poner las otras. Entonces dije, bueno, no Pedazo, puedo, no puedo ir en contra de lo que yo pienso, digamos. Eso me pesaba en la cabeza mucho, es decir, bueno, me callo y sigo para adelante y bueno, que esto lo arregle otro, digamos, claro, que tal esto cual. lo saque a la luz otro, porque lo Tal tengo que cual. hacer yo, digamos. Pedazo de legado. Y, Sí, sí. Después viste que es un y boomerang, juega la doble todo para, vuelve. juega la doble palabra, porque es pedazo de legado, pedazo de delegada que Sí, fuiste en sí, ese sí. momento, de delegada que fuiste, que costó. En eso, pero a la vez cuando hablo de esto, digo, a la larga no sé si sirvió de tanto, o sea, está bueno porque todo el mundo en algún momento este tema lo saca y lo podemos reflotar y decir, bueno, esto pasó y es como deberían ser las cosas en realidad. Pero también es cierto que después, el último año que yo estaba en selección, que eran los Juegos Olímpicos, desde la misma dirigencia eh, me la cobraron, ¿me entendés? Porque Mm, no había alojamiento, no había pasajes, no hay forma de solucionarlo y bueno, y si no puedes entrenar no podrás ir a los Juegos Olímpicos. Y, qué y bárbaro. yo sé que eso vino de que en su momento yo me planté por este tema. Y en ese momento no tuve la fortaleza para decir, bueno, no me vuelvo a plantar, porque realmente para mí los Juegos Olímpicos eran un sueño hecho realidad y emocionalmente no iba a soportar a 3 meses de los Juegos Olímpicos empezar con esto de nuevo, porque me iba a traer otras consecuencias, más allá de que viajara o no viajara, cuando no estás bien emocionalmente vienen las lesiones también, o sea, lo veo todo muy asociado y dije, no estoy dispuesta a sufrir Sí, de ahí nuevo había que todo, dejar, volver a vivir la sí, película, claro. ahí Y había hoy que vos ves dejar. la selección, hay poca gente del interior y tampoco es algo que esté solucionado. Me parece que, no sé si fue la forma correcta, yo debería haberme involucrado más desde lo institucional y tratar de llegar vía instituciones a la confederación con algún proyecto, algo que siente los cimientos. Me parece que lo que yo hice fue demasiado superficial e Mm, hizo que cuando la figura que era la que lo respaldaba desapareciera y bueno, no se hubo fue un todo lo cambio otro. Entonces, profundo. ¿Y crees, Lula, en eso, crees que es exclusivo del handball esto? Porque no,
Se me viene a la cabeza, ¿sabes qué? Yo trabajo mucho con Mimi Sosa, que fue una de las primeras que invité a este podcast, y ella al ser del interior, ella es de Formosa, o sea, es más lejos de Buenos Hermoso. Aires, digo, y ella el mensaje que da, de hecho está escribiendo su libro, el mensaje que da es que se puede llegar. Por más que vivas en una comunidad wichí, en Formosa, podés llegar a la selección y podés llegar a un juego olímpico. Obviamente que lo que vos me estás diciendo, y acuerdo que no con el mismo esfuerzo, evidentemente los del interior, pero ¿crees que en el handball es más difícil o es en todos los Yo deportes? creo que hay deportes que están mejor organizados. Mm, La UAR tiene un nivel de organización que es para imitar en el resto de las disciplinas, porque lo tienen muy estructurado, también tienen otros ingresos, o sea, es distinto cada deporte. Sí, me parece que debería ser algo más, tendría que venir de arriba directamente, porque claro. tenemos No, una no dificultad que es exclusivo un de país la que es muy, Federación de claro, Handball, claro, debería claro, de es muy a ENAR. lo ancho y a lo largo Sí, somos gigantes en Argentina y tal tenés cual. talentos en los lugares más recónditos, como vos decís. Y es muy difícil si vos todos los deportes los haces entrenar en el CENAR al lado de la cancha River. Es un lugar que no le queda a mano a todo el Sí, mundo. Porque imagínate yo de Córdoba, pero una chica de Tierra del Fuego, de Jujuy, está en 10 veces peores condiciones que yo. Tiene que sí, tener sí, una familia que lo pueda bancar, tiene que tener el entusiasmo para resistir, porque yo estuve 14 años en la selección, pero hay que bancarse 14 años de idas y vueltas. Cuando Mm. vos entrenás siempre en Buenos Aires, no se De entrena en ningún lunes, otro lado. aviso, porque no, no todos lo sabrán, pero vos estabas de lunes a jueves en Buenos Aires y de jueves a domingo en Córdoba, y eso fue por Así es. años y años y años. Años Como y decís, años. tiene que ser muy grande el sueño, tiene que ser muy grande el respaldo, tiene que ser muy grande la familia, tiene que ser muy grande la billetera, para Totalmente. poder llegar y sentirse en igualdad de condiciones, ¿no? Si Sí, no, porque aparte es en verdad. esto te pasa mucho en los deportes colectivos, se expone mucho más porque vos tenés que entrenar con tu equipo. Yo Tal puedo cual. acá matarme en Sí. Córdoba, puedo entrenar, pedir entrenar con varones, pedir entrenar con gente más grande que yo. No, no, pero es lo que Pero si vos volvemos no al principio entrenás de la con tu charla. equipo, si vos no entrenás con tu equipo, tenés Sí. ninguna posibilidad de aportar porque lo generás con el grupo humano entrenando eh, en la cantidad de horas que compartís tanto en el entrenamiento como en el post-entrenamiento, en el pre-entrenamiento. O sea, es un conjunto de cosas. Entonces, es realmente imposible si vos no entrenás con el equipo. Entonces, el ir a Buenos Aires es inevitable. O sea, Mm, tenés que ir y entrenar. Ahora, ¿cómo lo hace cada persona con las condiciones que tiene? Es muy distinto, porque es distinto vivir no sé, en Avellaneda y tener que ir al cenar todos los días sí, de tu sí, sí. vida, a vivir en Córdoba capital y tener que mudarte a Buenos Aires para entrenar. Tal cual. Entonces, Y no, cuando me y parece que cuando en uno lo eso hace nos una falta. vez, tal cual, y cuando lo hace, si bien el CENAR tiene lo suyo, porque es el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, y es muy lindo, de hecho, porque también me ha tocado desde Córdoba ir al CENAR a entrenar y estar días ahí, es hermoso, pero es hermoso hacerlo una vez al mes, hacerlo una vez cada 3 meses, a tener que sentir la obligación de ir todas las semanas. Sí, sí. Yo el cenar lo amé y lo odié con la misma Tal intensidad, cual. Sí, digamos. sí, sí, Sin, sí. Sí, sin sí. diferencia. Llegó a un punto en que decías, no quiero ir más. Sí, yo lo amé. Por Repodría suerte no del iba todas cenar. las semanas. A mí me pasó de amarlo. Y Bueno, cuando, pero tiene toda esa parte en la que vos decís, estoy en el mejor lugar que puedo estar, estoy en el sí, lugar más cómodo, porque entreno sí, en el mismo lugar donde estoy. sí, donde Pero duermo y bueno, donde como. claro, entonces tiene esa dicotomía, pero sí, Lula, es generalizado. trajiste los Juegos Olímpicos. Y esto sí quiero hacer un apartado porque a mí me mueve las tripas, me imagino a vos. Después, o sea, sabemos lo que es los Juegos Olímpicos antes de lograrlo y sabemos que es el sueño de todo deportista. Pero digo, ¿qué aprendizaje te dio el vivir un Juego Olímpico? Con el diario el lunes, Sí. Eh, ¿en qué cambió tu vida el, o en qué marca el, la vida claro, de una persona, no de un deportista, estar en un juego olímpico? a mí los Juegos Olímpicos se dio esta cosa, yo no, por las situaciones que sean del deporte, normalmente yo no tenía, yo competía donde competía con la selección
no era que en la hinchada o en los recibimientos o en las despedidas yo tenía a mi familia, a mi núcleo, a mis amigos ahí en el momento, que por ahí el resto del equipo, la gran mayoría de las chicas de Buenos Aires estaban más acostumbradas a esto porque llegábamos de 6 y salíamos de 6, siempre estaban todas las familias de ellas, los torneos por lo general eran ahí en Buenos Aires, los amistosos internacionales siempre se hacían ahí, entonces tenían esa cotidianeidad familiar. A mí en los Juegos de Río me pasó que fue de los pocos torneos, te digo, que tenía tanta gente mía alrededor de la cancha, y yo estaba cumpliendo mi sueño más preciado de todos mis años del deporte, y encima tenía la dicha de poder tener a mis hermanas, a mi novio, a mis compañeras del club, gente de Córdoba que viajaba y te gritaba desde la tribuna. Yo Y, estuve, ¿eh? y eso, claro, bueno, muy Yo bien, estuve. gracias. O sea, En la que también tribuna, me pero grita. estuve. y me pasó que realmente en los juegos, yo venía de los últimos torneos con la selección, en rendimiento que no era el que más me gustaba después de las 2 operaciones de rodilla y con tantos años de viajes encima, no estaba teniendo el mejor rendimiento. Y me pasó que los Juegos de Río, si bien no tuve el mejor rendimiento de la selección de mi vida, jugué mucho mejor que los últimos torneos que venía jugando con la selección. Y realmente me di cuenta que ese acompañamiento personal, el sentirte tan Acompañado. apoyada adentro como afuera, te da un diferencial, es Mira. inevitable. Yo no sé qué es lo que hace en el cuerpo a nivel competitivo, muscular, no sé, pero realmente yo noté esa adrenalina extra, esa necesidad de rendir porque están ahí viendo mis conocidos, es como que le estás dando examen a tu gente, y, y no me había pasado en otro juego. Qué bueno que me tocó justo en los Juegos Olímpicos y en el mejor torneo que lo podía pedir, pero fue el único torneo con selección que yo tuve así como hinchada, que sentía y la escuchaba durante el partido. Fue hermoso. Por esa razón yo digo que no existe el deporte individual. Porque vos, si tu deporte hubiera sido individual y tenías todo ese acompañamiento, el rendimiento tuyo no era tuyo. Tal Era cual. tuyo gracias a todo lo que te acompañaron, te dieron antes, después, durante. Por eso yo digo eso. Sí, Ahora, sí. volviendo al aprendizaje en los juegos, y acá como si fuera off the record, es, viste, cuando uno tiene unas expectativas, va a ver una película y dice, bueno, la película al final no era para tanto, fue mejor, ¿cómo es cuando volviste de Río? Si tenés que contar, ¿es más, menos, igual? ¿Es como te lo No. imaginabas? Yo, para mí fue Disney, o sea, era como todos los días una cosa nueva, Río para mí superó todas las expectativas que tenía, pero te digo, quizás si los Juegos Olímpicos hubieran sido en Tokio como Londres. son ahora, donde claro, o en Londres o en otro lado, no sé, pero a mí se me dio justo esto, Sí. perfecto me quedó, pero a todo lo que era deporte, a todo lo que era ya humano de acompañamiento y demás, después tenés todo lo que es Juego Olímpico para un deportista, en el que vos haces la cola para comer y adelante tuyo está Rafael Nadal y atrás está Tony Parker, y vos estás ahí en la misma fila, con la misma bandeja, y donde claramente no somos iguales. Deportivamente hablando, estamos a un abismo de diferencia, pero en esa situación, en ese momento, él duerme en una pieza muy parecida a la mía, hace la fila en la misma fila que la hago yo y come la misma comida. Entonces, te iguala a deportistas de tal nivel que realmente estás todo el día emocionada. Claro. No puedes creer estar viviendo eso Claro. Y emocionalmente como está buenísimo lo que deportista. traes porque te iguala para arriba. Claro, No creo que te por iguale para supuesto. abajo. A Entonces mí, uno se claro. siente mejor de lo que se sintió en su vida estando ahí adentro. Tal cual, Qué tal linda cual. anécdota. Vos aquí esta pregunta no se la he hecho a nadie, mirá que he hablado con muchas olímpicas. Pero sí, una linda anécdota. Mirá, tengo tantas preguntas, pero ya se nos está acabando el tiempo, lamentablemente, es para hacer varias. Pero te Bueno, escuchaba, y ya trayendo más al hoy, te escuchaba cuando te pasó esto que te pasó en el 2013, que no te pasó, sino que lo hiciste en el sí, 2013. me la busqué sola. Claro, cuando decidiste lo que decidiste en el 2013, cuando viviste lo que viviste en esa batalla que peleaste, yo escuchaba que había
un choque de valores. Un choque de el amor que yo tengo por la selección, el amor por mí mismo, mis objetivos, y por otro lado lo que yo digo y profeso desde el federalismo y de la posibilidad de otro. Entonces ahí estaban peleando adentro de Lula, se estaban matando trompadas un montón de valores. Y te lo traigo hoy porque te he escuchado decir que para vos es importante la educación en valores deportivos. ¿Y cuáles son, primero, qué significa para vos la educación en valores deportivos? Y después, ¿cuáles son esos valores que crees que transmite el deporte y no lo transmite otra cosa? O que se vive mucho más en el deporte. Y a mí me parece que deportivamente, o sea, dentro del ámbito deportivo es mucho más fácil de explicar algunas cosas que después cuando sos adulto o en tu área más profesional suenan feas y que no deberían sonar feas. ¿Cómo ser? Competencia permanente. Vos cuando estás compitiendo deportivamente dentro de un grupo humano, en un deporte que es colectivo, vos estás compitiendo todo el tiempo con una compañera de puesto, con una defensora que defiende en el mismo lugar. Y esa competencia es buena y es sana y no genera una rivalidad con la persona con la que vos estás compitiendo. Y después cuando vos lo pasás esto a los planos más profesionales, resulta que vos competís con un compañero de trabajo y vos le querés sacar el puesto al otro. Y está mal Ese visto, está en mal cierta visto. forma, Sí, claro. esa competencia. Pero no hay forma de crecer o de desarrollarse o de capacitarse más sin competir. Y la competencia en el ámbito deportivo es tan normal que nadie la discute. Todo el mundo sabe que vos estás compitiendo. Tu compañero de puesto sabe que vos le querés sacar el puesto. Hay gente que se pega. Por ejemplo, Claro, los boxeadores. O sea, los se boxeadores, claro. lastiman y después se terminan los abrazos. Están compitiendo. Físicamente, claro. Claro, están compitiendo y está permitido. Y después en el plano personal está mal visto. Vos decís que yo soy una persona competitiva y te miran como diciendo, ah, esta me quiere volar. Y está mal visto. Y no debería ser así. Y es un valor deportivo la competencia. La competencia bien entendida, la competencia Sí. sana, de crecimiento, de promover el desarrollo, de querer siempre ser un poco mejor. Vos te comparás con alguien, yo si quiero crecer tengo que mirar a las mejores jugadoras del mundo. Si miro a los que están peor que yo, no voy a crecer nunca porque no tengo nada para imitar. Entonces, me parece que es un valor deportivo que por ahí está bueno en el ámbito deportivo, en la parte personal, nadie le gusta nombrarlo. El sacrificio también, yo siempre digo que todo el mundo tiene la palabra sacrificio con una connotación negativa y, y para mí siempre fue una cuestión positiva. Yo siempre digo, yo tuve en el deporte, fui muy sacrificada siempre. Yo empecé esto que te decía, no sabía nada y para mí, bueno, fue un sacrificio enorme ponerme a tiro, era un sacrificio enorme viajar todas las semanas a Buenos Aires, era un sacrificio enorme estar fuera de mi casa y eso no significaba que yo sufriera la selección, al contrario, era un sacrificio que yo estaba dispuesta a hacer porque sabía que el fin era muy Diferenciar, superior al sacrificio que yo estaba haciendo. diferenciar sacrificio con sufrimiento. Sería Claro, el- claro, la gente, viste, vos le decís, no, estoy súper sacrificada en mi vida y parece que sufrió toda su vida y en Claro. realidad, ¿no? Probablemente se haya sacrificado porque los objetivos que tenía eran realmente grandes y requerían ese sacrificio. No, las cosas no vienen de arriba ni te llueven los logros sin realmente buscarlos y sacrificarte por eso, me parece. Eh, en esas dos cuestiones yo por ahí siempre trato de repetirlas porque es donde más me parece que se notan o que está bueno tenerlos presentes a la hora de hacer un deporte, porque el que te viene y te dice, vos vas a ser el mejor jugador del mundo sin sacrificio, te está mintiendo. O sea, Sí. sí o sí te vas a tener que sacrificar y vas a correr hasta que decís, ¿para qué miércoles corro esta cosa de las pistas de atletismo que estoy podrida y no te divierte ni un poco? Y bueno, son cosas que necesarias, tenés que ir al gimnasio y levantar no sé cuántos kilos y te ves los brazos y decís, ¡ay, es un monstruo! Pero bueno, lo necesito y viene de la mano del deporte. Son cosas que van a pasar indefectiblemente y que no tenés por qué Y que traumarte encima, o pensarlas negativamente. y las vas a necesitar en tu vida todo el tiempo. Volviendo al aprendizaje del deporte que nos da para la vida, creo que
te voy a robar esto Bueno, un- de la educación en valores con el deporte. Lo voy a poner en las ay, próximas entrevistas de decir, qué- ok, ¿cuáles son los 3 o los 2 valores que vos creés que te dio bueno, que da en el el deporte? tema, en el tema del deporte yo siempre digo también, y esto lo he repetido muchas veces, tu parte deportiva no te puede dejar de lado eh, el hecho de que vos te formes y vayas preparando tu camino para el post-deporte. Yo tengo compañeras de selección o amigas mías que han estado en la selección y eh, cuando vos tenés tantos años dedicados al deporte, con tanta adrenalina, tantas horas dedicadas, y no te das ni un momento durante toda esa Para ir etapa preparándote. Sí, para pensarte después del sí, deporte, cuando vos dejás de la competencia, el alto rendimiento, no el club, porque el club siempre lo vas a tener, pero cuando vos dejás ese alto rendimiento, está el vacío que se te genera por la falta de adrenalina, que para mí es lo que más extraño de la parte de alto rendimiento, es esa sí. adrenalina que no tenés forma de generarla en ninguna actividad. Vos puedes ponerte todos los objetivos que quieras en todos tus ámbitos personales, pero no existe la No, adrenalina no lo del vas a alto tener. rendimiento en ningún otro lugar. No. Entonces, muchos deportistas, sobre Lo cual también todo, te prepara, ¿no? Lo cual también, al vivirlo tanto, te prepara para momentos de adrenalina para atender un cliente importante. O sea, tal cual, en tal tu cual. No te carrera hoy, alteran tan fácil, contadora, digo. claro, tal cual, no es lo mismo alguien que lo vivió tantas veces a decir, che, yo ya pasé por todo esto durante mi carrera, hoy como contadora me le paro al gerente de esta empresa y le hablo de igual a igual. Y es algo que no hubieras tenido si no... No, Perdón, te no, a interrumpí, nivel pero me de quedó eso. personalidad te curte bastante, digamos, el Mm, tema de la adrenalina. Pero sí es cierto que también pasa, y le pasa mucho a los deportistas, por eso lo repito, que no hacen más, se dedican 100% al deporte, enfrascados en eso, y, y es muy difícil después, cuando vos terminás tu carrera deportiva, empezar algo, porque mm, toda la gente de tu edad ya hizo sí, la gran mayoría de las cosas. Cuando estuviste muchos años sin estudiar o sin dedicarte tiempo a otra cosa, te resulta mucho más difícil estudiar y concentrarte en eso porque estás entrenada para otra cosa, pero no para estudiar. Entonces, siempre que hablo con deportistas, le digo, anda siempre preparando tenés otra cosa. momentos en el día, Sí, claro. Pensá en qué vas a hacer de tu vida el día que ya no tengas más deporte o no de este tipo de deporte de tanta exigencia, de qué querés trabajar, de qué querés vivir, a qué querés dedicar tu tiempo, porque cuando vos dejás el deporte, el vacío inevitable que vas a tener se hace mucho más llevadero y es mucho más fácil de sobrellevar cuando vos pones mucho tiempo en eso que no le estabas dedicando. Entonces, cuando yo dejé la selección, de repente empecé a dedicarle un montón de horas a mi profesión que me encantaba. Bueno, fue difícil, pero se me hizo mucho más fácil que a muchos otros que tienen tal que cual, empezar a ver qué quieren hacer. tal cual. Entonces, ya empezás como a encarar con otros objetivos y te focalizas en otra cosa y el duelo post actividad de alto rendimiento es mucho más llevadero, me parece. Y es otra cosa que yo digo, es fundamental que los deportistas lo entiendan, porque cuando empiezan el deporte, los entrenadores son los primeros en decirte, vos tenés que estar 100% concentrado en esto, Tal no puedes cual. dedicar tiempo a otra cosa, porque ellos van a querer tenerte Sí, 100% dedicada todo el tiempo. Pero uno como persona tiene que saber que es un equilibrio lo que tiene que encontrar en su vida, decir, bueno, me dedico con todo el profesionalismo que requiere el alto rendimiento, pero en mis momentos libres, que son necesarios para rendir también, tengo que encontrar algo que esté relacionado a lo que voy a hacer después. eso Entonces te también vas preparando. lo he trabajado con deportistas de la importancia que es para tu deporte que hagas otra cosa. Y me Ay, pasa con futbolistas profesionales. Me faltan futbolistas profesionales, porque el futbolista profesional tiene muchas horas libres, porque no entrena claro. mucho por día. Tiene 2 horas a la mañana en el club, 1 o 2 horas más en el gimnasio, y el resto es la cabeza trabajando a 2000 más el periodismo. Y para ese deportista que pueda canalizar esos nervios y ese foco que por ahí se le va, lo pueda canalizar en una carrera, aunque sea terciaria, aunque sea secundaria, aunque sea un corte y confección, redes sociales, aprender cualquier cosa, hace que él rinda más
Aunque no lo creamos, es así. Uno rinde más en su deporte por el, el famoso descanso. Y cuando decimos descanso no es dormir nada más, es descansar la cabeza de la presión, actividad. de la actividad, de la misma actividad. Entonces está bueno también el mensaje que traes, Lula, porque vos hiciste la carrera completa también entrenando. Así Entrenando. Y en que, Córdoba encima. y en Bien, Córdoba, bien pesada yo. y en la Muy en UNC, forma. en la Claro, y en UNC, la UNC, porque sí. podrías haber Sí, estudiado en pero otra era donde también. quería estudiar, claro. Yo desde el vamos decía que quería la UNC, no iba a cambiar sobre la marcha porque fuera un poquito más complicado. Había que ponerle Somos, un poquito más nomás. ¿Qué se le va a tenemos hacer? muchas cosas en común, Lula. Yo también tengo la carrera en la UNC porque también quería ser ahí lo tengo ahí, el Es título ahí atrás. Acá como está. un gustito que uno se da. Sí, 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 sí. Pero, Lula, y ya llegando al final, la verdad que tengo un millón de cosas que me gustaría conversar con vos. Estoy seguro que hay mucho aprendizaje atrás para compartir, que te voy a invitar a una segunda etapa. Te digo, esto Ningún tiene que tener problema. un lado B, Cuando quieras. porque hay un montón para hablar. Pero para no extendernos tanto, te quería hacer 2 o 3 preguntas finales. La primera porque tenía que ver con esto, con que cuando te retiraste dijiste que ibas a extrañar horrores. Y hoy a la distancia me imagino que también, pero la pregunta es, ¿qué fue lo que aprendiste gracias a esa decisión de retirarte que no hubieras tenido si seguías jugando? Em, yo cuando tomé la decisión de dejar la selección la tomé pensando que era el momento adecuado, por varias razones. Eh, pero la tomé a ciegas porque claramente no sabía si era como yo estaba pensando todas las cosas, cómo se iban a dar después. Y, y creo que hoy a la distancia no estaba tan equivocada, no lo sabía, lo aprendí después, claramente. Eh, pero a mí siempre en el alto rendimiento siento que tenés que tener permanentemente este sentimiento de competencia muy encendido. Mm, Eh, esa necesidad de superarte y de generar nuevos objetivos. Porque para sostener el cuerpo, el entrenamiento, la intensidad que requiere un deporte, me parece que tenés que tener objetivos muy ambiciosos y, y no cosas comunes, más aún cuando tenés que viajar todas las semanas de tu vida, cuando tenés que armar un bolso, cuando tenés que sostener los pasajes, cuando tenés que dejar de lado otros objetivos que puedas tener personales, como formar una familia, tener hijos siendo mujer, tu desarrollo de la carrera profesional, o sea, se hace todo un combo de cosas en el que vos decís, bueno, yo dentro del deporte, teniendo tantas ganas de hacer tantas cosas, tengo que tener un objetivo que sea aleccionador, que sea mi norte para no querer bajarme de este caballo que va a 10.000 por hora. mm, Eh, y durante 14 años sostener eso no es fácil, porque vos decís, bueno, jugué esto, conseguí aquello, rendí de esta manera, conseguimos aquella clasificación, competí en tal lugar, conocí tal país, bueno, vas buscando un montón de cosas que no siempre están relacionadas directamente al deporte, pero que a vos te sirven de ancla. disparador de energía, decir, bueno, esto me inyecta energía para seguir. Y yo sentí que después de los Juegos de Río se me iba a hacer muy cuesta arriba seguir viajando Mm, y plantearme nuevos objetivos sí, que fueran tan motivadores como un Juego Olímpico. No iba a ser fácil para mí. Y yo ya estaba en una etapa de mi vida donde me empezaban a pensar otras cosas, que era mi profesión, la gana de formar una familia, de tener hijos. Y iba a empezar a luchar mucho conmigo misma en ese tironeo y me iba a terminar lesionando, porque a mí siempre me pasa, cuando no estoy bien, me lesiono. vale. Sí, 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 Y sí. dije, encima me voy a terminar lesionando y voy a tener que estar peleando desde abajo de nuevo para recuperar mi rendimiento, sabiendo que quizás me merezco también retirarme sintiéndome bien. O sea, yo había Hermoso. pasado mucho durante todos los años, había peleado horrores por estar, por permanecer, por rendir, por ser parte, por no ser una fija, sino tener el rendimiento para estar en la selección Tal cual. y que me respalden con rendimiento. Y me parecía que era una buena forma de premiarme a mí misma también
en tener ese lindo recuerdo del momento en que me retiré. Que quizás con toda la adrenalina de los Juegos Olímpicos, yo el último partido de los Juegos Olímpicos lloraba desesperada por saber que no iba a volver a vivir algo como eso. eh, adentro mío me decía, ¿será que estoy haciendo bien? Porque Claro, ahí es donde entra ¿cómo todo hago? Claro, ¿cómo hago yo para empezar otra vida, digamos, para volver a otro carril que tenía? Claro que era lo que quería hacer, pero hace tanto que no lo hacía que, Ah, bueno, capaz no me salía tan bien. Y en eso me sentía tan cómoda, tenía todo ya medianamente acomodado, me sentía respaldada por el grupo, estaba tranquila, sabía cómo entrenar, sabía qué era lo que tenía que hacer, era un camino ya recorrido, digamos. sí. Y lo otro era toda incertidumbre. Pero con el correr de los años después, el primer año sobre todo fue muy complicado porque, claro, no iba a Buenos Aires, no le veía a las chicas, extrañaba al grupo, el Sí, llegar sí, sí. y charlar y compartir, Y te la debo lo que va a hacer pero de acá 2 o 3 semanas cuando veas Tokio. cuando están los Juegos Olímpicos, todos los Juegos Olímpicos son distintos, ¿viste? Sí, Pero sí. sí, son complicados, pero sí creo que me sirvió para aprender esto, de decir que en determinado momento a veces parece no ser el momento de tomar la decisión, pero Pero hay que es. confiar en lo que uno ve para adelante y aferrarse a los motivos por los cuales decide. Reprocharte después de haber decidido Sí. determinadas cosas no tiene mucho sentido porque a veces puedes equivocarte también en las decisiones que tomas, pero, pero sí me parece que no fue una decisión desacertada y que hice bien en seguir el instinto de lo que venía para adelante. Lula, hablabas del rendimiento que te gustaba que te elijan por el rendimiento y no por ser una fija. Y yo Ujú. siempre, esto sí le hago a todos los deportistas la misma pregunta, es si tuvieras que eh, dividir ese rendimiento que tenés en 3 factores fundamentales. Uno es lo físico, otro es lo técnico, táctico, y lo otro es mental, emocional. Si lo tuvieras que dividir al rendimiento y al performance en porcentaje, ¿qué importancia tiene cada cosa? Es muy difícil esa pregunta. Em, por supuesto que es mi visión personal de esto, seguramente Sí. habrá quien, Y creo no que no se ha hay un solo formado en deportista que esto haya y lo contestado lo mismo sabe, que ¿no? vos, ¿eh? Creo que Yo no hay te un solo digo lo que deportista a que haya mí me contestado lo pasa. mismo. A mí me parece que, por lo menos en lo que respecta a mi experiencia, tiene casi te diría un 50% de importancia la parte emocional del deportista y tu actitud Mm, frente a la actividad en sí, porque todo lo que se genera viene de la persona que sos. Vos tenés determinada actitud para encarar, determinado modo de encararlo, eh, determinada manera de ser que te hace introducirte en los grupos humanos y, y retroalimentarte. Hay gente que necesita todo el tiempo interactuar con el equipo y hay gente que no, que es más cerrada y que necesita, va, entrena y se va. Eh, a mí personalmente siempre necesité de toda la parte humana como para rendir y sentirme cómoda, sobre todo. Yo cuando estaba cómoda en el grupo, por ahí hacía cosas que no hubiera hecho nunca, y era porque estaba tranquila, estaba como respaldada, me sentía que el grupo acompañaba y no lo hacía yo sola, sino que ellas hacían que yo lo hiciera, digamos, el equipo generaba ese rendimiento en mí. Entonces creo que hay un 50% de la parte emocional del deportista o de yo, o de mí como deportista, digamos. claro. Eh, Después, en la parte física me parece que es muy importante porque evita lesiones, evita incomodidades, evita dolores, evita eh, que estés distraído en otras cosas. Cuando tienes un físico bien entrenado, es mucho más fácil hacer las cosas, no te cansás, el cansancio genera malas decisiones, te hace equivocarte porque bueno, estás cansada y estás pensando que estás cansada. Ujú. Entonces ya no, las cosas no te salen. Yo creo que un 30% físico, un 20% en lo técnico, táctico, que es básico también,
pero cuando tenés un buen físico y una mente enfocada en la parte técnica táctica, sale sola. Tal cual, Verlo y lo copias, es tal cual. simplemente eso. Así que creo que ese sería 50-30-20. Ay, qué lindo. Bueno, Lula, ya, ahora sí cerrando, es dos preguntas. Una, ¿qué mensaje le quisieras dejar a los deportistas y entrenadores que escucharon esta entrevista? Y la última, que es la primera vez que la hago, pero se me ocurrió hoy hacértela, es ¿qué título le pondrías a esta conversación? Qué difícil. Empezá por la otra, que capaz que te lleva. Claro, claro. A mí, eh, me gusta, o sea, hay frases que son muy comerciales, es decir, si querés podés, si Ujú. todo lo que sueñes lo podés conseguir. eh, por ahí después cuando lo llevas a la práctica es muy lindo repetirte eso y bueno, es tan utópico que a veces no, es muy difícil ponerlo sobre el papel, lo lees una y otra vez, pero bueno, el día a día te lleva a que, bueno, es muy difícil de tenerlo acá permanentemente. Eh, pero sí me parece que todo lo que vos quieras lograr no va a venir regalado. Sí o sí te vas a tener que sacrificar y sí o sí vas a tener que competir eh, y sí o sí vas a tener que ser una persona íntegra, sobre todo equilibrada. Eso es importante que por mucho que desees algo, si realmente no lo encarás como persona primero, decir, bueno, yo soy esto, que está bien, el objetivo que tengo es allá, pero yo soy una persona que tiene este entorno, que tiene estos pros, estos contras, con mis defectos, con mis virtudes, pero no pensar que porque todos los días vos salgas a correr 5 horas, entrenes otras 8, y bueno, estás más entrenado que todo el resto, eso no te acerca más al objetivo que vos buscas, sino que necesitas realmente soñarlo mucho, pensarlo muchísimo, y a través de ese sueño y de esos pensamientos que vos tenés, encararlo como la persona que sos, con tus valores, con lo que te formaste, como vos dijiste al comienzo de la charla, desde tu infancia que te ha formado y que sabes cuáles son tus valores, tu sostén, tu cimiento, eh, y en cuanto se vienen las dificultades, vas a ir ahí, vas a ir ese cimiento a buscar la fuerza para volver a encararlo. Entonces, eh, podés estudiar 1000 libros de autoayuda, buscarle las 1000 formas de rendimiento, pero siempre vas a ser vos encarando este tema por todos lados. Sí. Y si realmente lo soñás y lo buscas, los vas a encarar por todos los lados que quieras, con todas las dificultades, con todas las piedras. Entonces, no le tenés que restar importancia a tu parte humana, a tu educación, a tu familia, a tus amigos, a tu entorno, eh, por, por por dedicarle más tiempo a la parte deportiva, me parece que a veces los deportistas perdemos esa parte humana que no dejamos de tener Mm. nunca y que por ahí es el lugar más fácil donde vos conseguís las respuestas que después te solucionan la parte deportiva en 5 minutos. Entonces, sí me gustaría que quede esto de mi persona hablando de la persona que soy, no de lo que entrené y de lo que me dieron miles de entrenadores que no le resta importancia a esto. Pero es muy importante que vos tengas ese plus extra, que es tu formación, tu familia que te educó, los valores, que, que después te hacen encarar por el lado correcto, me parece. Cuando Mm. vos tenés que tomar las decisiones, te llevan a ir por el lado que tenés que ir y no perder Nos- tanto tiempo en otras cosas. Nosotros desde el coaching trabajamos el ser, hacer y obtener. Y obviamente nosotros trabajamos desde el ser. O sea, vos no podés hacer algo que tu ser te lo prohíbe. Entonces, yo cuando trabajo mi educación emocional, mi educación en mental, en valores y demás, tengo un ser más grande que me va a permitir accionar diferente y el resultado es el rebote de. Resultado no soltalo porque el resultado es lo que viene después de la acción. Y hay muchos, lo que vos traes también, muchos deportistas que se enfocan en la acción sin mirar de que si no cambian su ser, esa acción es imposible. Es imposible. Yo he intentado ir al gimnasio innumerable cantidad de veces
Y yo lo sé que para bajar 5 kilos tengo que ir al gimnasio, y yo lo tengo y la acción la sé. El tema es que tengo que cambiar mi ser. Tengo que trabajar en qué es lo que yo necesito observar, qué es la emoción que tengo que generar para poder ir todos los días al gimnasio. Pero si yo solamente creo que por ir al gimnasio voy a lograr lo que quiero lograr, ahí es donde está el error. Pero bueno, no sé cómo sería la frase, pero tiene que ver con eso, con el no dejar de lado Ser, tu ser para... totalmente. para Yo creo que es lo que vos decís, el ser es el motor que después dispara todo lo otro. Quizás a mí el deporte hizo que se disparara mi ser en ese ámbito, porque se me cruzó el deporte. Yo no lo planeé, no, si vos me preguntabas cuando era chica, no te hubiera dicho nunca que iba a ser jugadora de handball olímpica y que iba a dedicar 15 años de mi vida a viajar a Buenos Aires. Ni loca, no lo soñé nunca, no lo tuve en mi plan. Yo con 10 años decía, no, quiero terminar el secundario, estudiar, claro, casarme y tener hijos. O sea, claro. y bueno, se le cruzó a mi persona esta beta deportista y hizo que mi persona se volcara en este ámbito. Sí, Pero no dejo de ser eso, una persona que hizo este deporte. tal Creo cual. que en todos los órdenes pasa lo mismo, pero a veces en el deporte ni se habla de esto porque es tanto la exigencia por la competencia, el rendimiento, el dar la marca, el conseguir los campeonatos y demás, que se pierde toda esta parte que en otros ámbitos, no sé, en el ámbito familiar es súper normal Sí, hablar sí, de sí, las tal personas que cual, somos. tal cual. Claro, pero en el deporte no pasa y me parece que es algo que es fundamental en cualquier equipo, en cualquier disciplina, en cualquier cosa que quieras desarrollar dentro del ambiente deportivo. Lu, va a haber una segunda parte. Dale, Eh, cuando yo quieras. creo, yo creo que las No me cuesta mucho expectativas, hablar, a veces me extiendo mucho. yo creo que las expectativas que yo tenía fueron superadas. Viste que yo dije que iba a ser una linda conversación, creo que fue mejor de lo que yo me imaginaba. Y me quedan muchas preguntas para hacerte, así que seguro que va a haber otra. Eh, gracias No, por dedicarte tu tiempo a seguir aportando a otros deportistas que vienen detrás tuyo. Así que gracias. no, gracias. Yo soy la agradecida, mira, me has aportado mucho más vos a mí de lo que yo puedo haber aportado, eso no tengo dudas, en la conversación infinitamente rica para mí. Sirve mucho, más allá de que ya estoy como fuera del deporte, a mí siempre me gusta charlar de esto y rememorar mi experiencia ha sido muy valiosa para mí, a mí me ha servido muchísimo para crecer y no tengas duda que me ha aportado mucho más a mí de lo que yo le puedo haber aportado a nadie en esta conversación. Así que la agradecida soy yo. Gracias, Lula. Otro capítulo más de Aprendiz del Deporte. Le mandamos un abrazo. Y así pasó otro capítulo de Aprendiz del Deporte. Otra gran conversación con grandes deportistas que nos cuentan sus aprendizajes. Si te gustó, te pido que lo recomiendes, así otros deportistas pueden aprovechar estos aprendizajes. Y también te pido que nos mantengamos en contacto mediante la página maxicabane.com, en la cual puedo escuchar tus dudas, consultas y sugerencias y mantenernos en contacto para seguir aprendiendo juntos.